Hola, buenas noches amigos. Estamos en el tiempo de entrevista, estamos en el tiempo de la cultura y en este tiempo de cultura pues vamos a hablar con un autor que ha hecho un libro que es toda una declaración de intenciones. Primero por el formato del libro, segundo por el color del libro, porque normalmente un libro de color amarillo el fondo y en un primer plano una foto recortada de la cabeza de un noble animal, como es el asno o el burro, con unas orejeras, pues ya dice muchas cosas. Y ya completamos ese ciclo de situaciones extrañas con el nombre. Contra la estupidez, aprende a pensar. Yo creo que Ricardo Moreno Castillo, buenas noches. Buenas noches. Ricardo, ¿tú crees que la gente es capaz de aprender a pensar? Yo creo que sí, o sea, todos tenemos una cierta dosis de estupidez, no hay la inteligencia completa, pero con la parte inteligente podemos intentar, digamos, acorralar a la parte estúpida e intentar ser más, o sea, armarse la fracción de inteligencia que cada uno tenga, intentar acorralar a la parte estúpida. Sobre todo procurando no caer en tópicos como es despreciar el saber, que eso es cosa que ahora está muy despreciada. Lo importante es pensar, no saber cosas, ¿no? Hay que saber cosas para tener cosas en las que pensar. Cuando más erudito y más cosas sabes, sobre más cosas puedes pensar y más inteligente puedes ser. Uh-huh. Yo la verdad es que cuando vi el libro y bueno, y el resumen este que nos envía la editorial, me quedé un poco sorprendido y me he quedado un poco sorprendido mucho más cuando hemos tocado el tema de la profesión de Ricardo Moreno, porque me dice, no, he sido profesor de matemáticas y entonces ya me ha descuadrado totalmente porque digo, las matemáticas, la filosofía, eso antes se llevaba mucho, pero hoy en día en que la gente va, digamos, al grano y de 8 a 3, la filosofía ya tiene poco camino, ¿no? Yo creo que se está siendo muy atacada porque nuestros gobernantes y nuestros ministros de educación no le dan mucho valor, pero es indispensable porque somos herederos de los griegos, son quienes nos enseñaron a filosofar y nuestros compañeros de viaje. Solo podemos filosofar dialogando con ellos. Si renegamos de la filosofía, renegamos de toda nuestra civilización. O sea, el desprecio por la filosofía no es ser una persona práctica, es volver a la barbarie. Uh-huh. Hombre, yo recuerdo, al igual que Ricardo, creo que hemos estudiado ese plan de estudios que tenía el bachillerato y en el cual la filosofía pues tenía una cierta importancia, Sí, igual que sí, lo sí. tenía la geografía, la historia, las matemáticas. Hoy en día tienen más importancia otras cosas, parece ser, que no van a servirles para nada a los hombres del futuro, a los hombres y las mujeres del futuro, pero que en nuestra época quizá la filosofía pues era muy importante. Entonces, el problema está en que como ahora la gente joven no estudia filosofía en el bachillerato, tampoco tienen muy claro cuál es la definición de Claro, filosofía. no, y con lo cual no habrá profesores de filosofía. Si no hay filosofía, es lo mismo que el griego y el latín. Si se acaba con él en el bachillerato, no habrá latinistas y helenistas. Y es lo que digo, es volver a la barbarie. Aprende muchas cosas que son inútiles en el sentido de que no te van a hacer más persona. Eso de control de los sentimientos, eso ya te lo enseña la vida. Hay que estudiar cosas y cosas, hay que estudiar lo que han pensado quienes han pensado antes que nosotros. Porque a pensar también se aprende por imitación. Uh-huh. Y precisamente un adolescente tiene la tendencia, cuando se le ocurre una idea, pensar que es el primero que se le ha ocurrido. Un adolescente, por su naturaleza, piensa que el mundo vivía en tinieblas antes de nacer él. Entonces, muy importante, no, el mundo es muy viejo y sobre todos los problemas se ha hablado y se ha discutido mucho. Antes de creer que dices algo nuevo, vamos a estudiar lo que se ha dicho antes, para no descubrir mediterráneos o no hacer propuestas políticas o pedagógicas que ya se sabe que no han funcionado. Uh-huh. Yo estoy viendo tu libro, que tiene un formato muy asequible, tiene el número de páginas esa que me gusta. La gente dirá, tú juzgas a los libros por las páginas. Pues a veces sí, porque
Dicen que lo breve y bueno es 2 veces bueno, y en Sí. este caso creo que el libro está muy meditado y muy pensado para que todo lo que haya que decir, todo lo que haya que decir se diga en Sí. estas 200 y poco páginas que tiene. Yo en un principio me resistí a este libro porque no lo encontraba cómodo en mi programa, y sin embargo, según simplemente lo estaba hojeando, me di cuenta de que es un libro de historia. En parte sí, de historia del pensamiento, claro, de historia de las ideas. Es que el pensamiento no se puede estudiar sin la filosofía es historia del pensamiento. No se puede estudiar filosofía sin estudiar cómo han ido evolucionando, porque cada filósofo comienza a reflexionar a partir de lo que han reflexionado antes. Entonces, ningún filósofo, por bueno o por original que sea, digamos, deja sin valor a los anteriores. En otras ciencias, sí, una medicina que cure una enfermedad, si se descubre otra, que la misma enfermedad la cura en menos tiempo, menos efectos secundarios, la medicina anterior se te retira del mercado. Pero ningún filósofo, por original que sea, deja obsoletos sus anteriores. Entonces tenemos que seguir estudiando la historia del pensamiento para seguir filosofando, para seguir siendo griegos, porque si dejamos de ser griegos, dejamos de ser civilizados. Dejamos de ser griegos, dejamos de ser civilizados. Pero no, es que yo lo que te quería preguntar era, dejamos de ser griegos, ¿y dónde dejamos a los romanos? Bueno, pues los romanos han sido sobre todo transmisores. Hay un pensamiento de Marco Aurelio, de Epicteto, muchos, pero en realidad han transmitido a los griegos. Pues de los griegos vienen los romanos, la Edad Media viene todo después. Pero quienes nos han enseñado a filosofar son los griegos. ¿Por qué? Porque además de estudiar matemáticas, reflexionaban sobre lo que son las matemáticas. Además de hacer obras bellas, reflexionaban sobre lo que es la belleza. O sea, hacían cosas y reflexionaban sobre las cosas que hacían, lo que llamamos filosofar. Digamos que hay dos grandes legados que nos deja Grecia. El saber que reflexiona sobre sí mismo, que es lo que llamamos filosofía, y el saber que es un valor en sí mismo, lo que llamamos cultura. Si nos olvidamos de la cultura, del valor como un saber como un valor en sí mismo, y el saber que reflexiona sobre sí mismo, es volver a la barbarie. Volver a la barbarie, pero yo me pregunto una cosa, aparte de esos dos significados tan importantes que tú has dado, sobre todo el de cultura, casi más que el propio de la filosofía, estos pueblos como el pueblo griego o el pueblo romano, quizá eliminaron otras filosofías anteriores o coetáneas, porque, por ejemplo, no sabemos nada de los púnicos y sabemos que era un pueblo culto. Puede ser, pero de hecho los griegos ya los primeros viajaban por Egipto y decían que aprendieron matemáticas de los egipcios, de los sumerios. Es cierto, pero además de aprender matemáticas, fueron más allá que los sumerios y los egipcios, reflexionaron sobre lo que es la matemática. Entonces pudieron ordenar las verdades matemáticas, verdades de sentido común, postulados, teoremas. Entonces, cuando no solo sabes, sino reflexionas sobre lo que sabes, puedes ordenar tus conocimientos y avanzar más. Porque tú siempre que aprendes algo te apoyas en lo que ya sabes. Si lo que ya sabes lo tienes bien ordenado y estructurado, la base en que te apoyas es mucho más estable. Tú planteas en tu libro preguntas constantemente. Digamos que desde la página 1 empiezas preguntándote, ¿a ti mismo o a quien lee? Bueno, en principio a quien lee, pero son preguntas que yo me he hecho a mí mismo muchas veces. Yo estudié filosofía ya de mayor, tenía más de 30 años, ya era catedrático de matemáticas y tal. Y eso tampoco sale porque sí, son muchas preguntas que uno se va haciendo a lo largo de la vida. Yo creo que todos filosofamos, más o menos. ¿Tú crees que la primera pregunta importante que yo veo es ¿en qué consiste eso de la filosofía o de filosofar? ¿Tú crees que la gente después de leer este capítulo ya entra en el hilo de qué es la filosofía y puede continuar el resto Hombre, del muy libro? superficialmente todavía, pero digo, una cosa es tener amigos, que está muy bien,
Y otra, reflexionar sobre la amistad. Y ahí estamos filosofando. Si estás enamorado, está muy bien. Pero si además reflexionas sobre lo que es amor, estás filosofando. O sea, además de hacer cosas, reflexionar sobre las cosas que hacemos. Y eso es filosofar. Yo creo que es la idea fundamental. Todo el mundo se ha preguntado cosas de qué hacemos, qué es la amistad, qué es el amor, y en ese sentido, pues filosofamos. Tu segunda pregunta, que para mí también es importante, nace de la primera, y es que al filosofar llegamos a ideas. ¿Y para qué sirven las ideas? Claro, las ideas sirven para pensar. Nosotros no pensamos con las cosas, pensamos con las ideas. Decimos aquí el retrato de un burro. Sabemos que estamos hablando del concepto burro, aunque ahí sea un retrato de uno concreto. No pensamos con las cosas, sino pensamos con las ideas. Si decimos de alguien que es valiente, que alguien es buena persona, o que alguien es feo o guapo, le estamos aplicando las ideas de belleza, fealdad. Incluso eso, si hablamos de animales, decimos yo, esta es foto de un burro, aquí hay una vaca, sabemos que el que nos está oyendo tiene el concepto de vaca, la idea de vaca y a qué nos estamos refiriendo. No podemos pensar más que con las ideas, no con las cosas. Lo que pasa es que las ideas pueden ser equivocadas, porque yo en mi niñez he conocido de cerca a este animal que sale en la portada de tu libro. Y a lo mejor tampoco es tan estúpido como la gente cree. No, es un animal muy inteligente, incluso en algunos pueblos así saharauis se está usando como animal sustituto del perro pastor, porque además de ser más barato de mantener, también es fiero cuando quiere y no es nada tonto. Es cierto, las ideas son equivocadas, por eso hay que estudiar para ir puliendo las ideas y superando los errores y aparcar las ideas equivocadas y quedarse con las ideas correctas. Por eso hay que seguir estudiando y reflexionando. El filosofar y el estudiar nunca tiene un final, tiene que durar todo lo que dura la vida. Seguir aprendiendo, corrigiendo errores que todos cometemos. A veces enarbolamos ideas y luchamos por ellas y luego con el tiempo te das cuenta que no valían la pena. Pues hay que corregirla porque es mejor reconocer que se ha hecho el tonto que seguir siendo un tonto el resto de tu vida. Claro que las ideas pueden conducir y pueden hacerte perder también por la vida. Por eso hay que reflexionar y estudiar siempre. Yo hablaba de que es un libro de historia porque me encuentro con que no solo hay definiciones, sino también hay historias de personas, ¿Sí? historias de filósofos y historias de escuelas de filósofos. ¿Tu libro nos ayuda a encontrar las diferencias entre unas escuelas y otras? Yo es lo que quiero, lo que me intento. Esto es un libro muy elemental. Aquí no cabe toda la filosofía, ni mucho menos. Lo que me gustaría es que queden con una idea de unos pensadores que están en orden cronológico, pero escogidos un poco asistemáticamente. Yo, como no soy profesor de filosofía, leo según me gusta y según me apetece. Entonces es un poco deliberadamente subjetivo, pero a mí lo que me gustaría es que el que acabe de leer este libro se quede con ganas de seguir leyendo cosas y seguir leyendo a los autores de los que hablo. Yo he visto que aquí se habla de alguien tan importante para mí, luego ya vienen las disquisiciones, como Aristóteles. Y sin embargo, tú también le planteas un espacio a Epicuro que casi más grande que el de Aristóteles, cuando, bueno, a lo mejor no es tan conocido o no es tan alabado. Claro, no, Aristóteles lo que pasa es que meterse con la metafísica es muy difícil. Explico un poco quién es y muy por encima la lógica, para que se entere un poco. La lógica es pensar el pensamiento. Epicuro, ya digo que funciona un poco por simpatía. Una persona que me hace muy simpática, que quiere vivir bien y además dice que todos tenemos que filosofar. Nadie es tan viejo que no pueda filosofar ni demasiado joven. Todo el mundo puede y debe filosofar. Quizás ser una filosofía más elemental me extiendo más porque es más asequible a un lector que no sea filósofo. Yo me quedo un poquito pensando en que hay otros
filósofos muy conocidos. Alguno de ellos lo nombras cuando hablas de los estoicos y nombras, por ejemplo, a Zenón, ¿no? Pero habría que haber metido, o tú tenías previsto, lo que pasa es que luego, una cosa es como empezamos a proyectar un libro, Sí, luego y otra cómo cosa va es lo que saliendo. escribes, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Pero ¿tenías previsto meter algún otro de los grandes, tanto de Grecia como de momentos posteriores a Grecia? Me fue saliendo un poco así. Por ejemplo, en el 17 doy un salto. En el 17 están Leibniz, Descartes y Spinoza. Eso los paso un poco de largo. Porque pienso que son, hombre, tiene un enorme interés, pero quizá para alguien que empiece en filosofía, mejor hablar de otros. Y el siglo XVII meto a la Bruyère y a Lord Chofocol, que son dos de estos que se dedican a escribir frases, pensamientos así muy breves, que también para iniciarse en la filosofía está muy bien, porque leerse la crítica a la razón pura de Kant está muy bien, pero hay que tener ya agallas. Y a mí todos los que se dedican de adagios, refranes y tal, me gustan, y en el 17 me paro en ellos por gusto y salto por encima de Descartes, de Leibniz. E incluso en algunos filósofos muy importantes me quedo a lo mejor en un aspecto periférico que a mí me ha llamado la atención. Mi pregunta, desde prácticamente antes al siglo I, del que hemos hablado hace un poquito, saltas al siglo XVII. ¿No hay nada importante entre medias? No, pasó por la Edad Media. Bueno, eso lo he visto aquí, pero Sí, el, o sea, el que ha saltado en la entrevista eres tú. De los epicúreos, los estoicos, y después paso al 17, pero primero me paro en Santo Tomás, que sí, que ya ahí va yo a Santo Tomás. Pero es un hombre extraordinariamente inteligente y además, aunque ahora la filosofía moderna no considera probatorias sus 5 vías, ni Kant ni Hume, o sea, en la Ilustración entraron a degüello, se plantea si se ha de demostrar la existencia de Dios es porque se puede no creer en Dios. Antes que él parecía que era evidente. No, hay que ir y además el que crea en Dios tiene que asumir la carga de la prueba. Es el que tiene que molestarse en elaborar pruebas. Porque ahora muchos creyentes dicen, bueno, pero no se puede mostrar la existencia de Dios, pero tampoco es una existencia, estamos a tablas. No, el que cree es el que tiene que asumir la carga de la prueba. Y Santo Tomás la asume. Y además, si tú vas con razones, no discutes con un enemigo desarmado. Él tiene las suyas y a lo mejor te convence a ti. Y de hecho, al meter la lógica aristotélica en la teología, hasta cierto punto mete la gallina, el zorro en el corral de las gallinas, una bomba de relojería que estalla en el siglo XVIII. Pensemos que todos los ilustrados, Descartes y luego Voltaire, Condorcet, se forman con los jesuitas, o sea que tienen una formación escolástica muy sólida. Y la formación escolástica muy sólida les da las herramientas intelectuales para criticar la propia formación escolástica que han recibido. Y ahí estalla esa bomba de relojería, pues apliquemos la lógica. Hay quien dice Santo Tomás es el precursor más antiguo del ateísmo moderno, que es mucho decir, pero sí es cierto que el ateísmo como fenómeno de masa relativamente reciente, y un poco Santo Tomás pone una bomba allí, en cuanto metes en la teología la lógica aristotélica. Oye, yo es que tenía un profesor, que luego me referiré a él, de filosofía en el instituto, que era un hombre, digamos, ahora lo llamarían un poco exaltado, ¿no? Por los planteamientos, pero es que precisamente cuando estás hablando del siglo XVII, del siglo XVIII, gente que ha estudiado con los jesuitas, que desde mi punto de vista no es nada recomendable, cada uno tiene sus puntos de vista, porque precisamente quien más critica, quien más ha ido en contra precisamente de la religión católica ha sido los secuaces del Papa Negro, y no retiro lo de secuaces, porque ciertamente son los jesuitas la banda problemática dentro de la propia Iglesia que persigue a hombres tan preclaros, desde mi punto de vista, como Santo Tomás. Quizá los propios jesuitas son los que crean una especie de vacuna
que hace que todos estos filósofos de esos siglos XVII y XVIII responsables de la Revolución Francesa, de todo el pensamiento del siglo XVIII que es contrario a la religión católica, como pocas cosas, o estoy divagando? Vamos a ver. Voltaire creía en Dios, era un hombre incluso para su época bastante conservador. Kant dice que las pruebas de la existencia de Dios no sirven, pero él cree en la religión a partir del sentido moral del hombre. O sea, tampoco es Hume es ateo militante, Diderot también, pero tampoco es un movimiento contra la religión. Pero pensemos que Santo Tomás es una persona admirable, pero quien declaró que la filosofía tomista era la filosofía oficial de la Iglesia fue León XIII, que es muy reciente. Claro, entre tanto habían pasado muchas cosas. Y cuando Juan XXIII convoca el concilio y dice tenemos que abrirnos a la modernidad, fíjate que el primer libro que critica la pena de muerte, critica la tortura, que un testimonio obtenido bajo tortura no es válido, es César de Beccaria, del siglo XVIII, y la Iglesia lo pone en el índice de los libros prohibidos. Y hoy la Iglesia critica la pena de muerte y critica la tortura. Y Juan XXIII y el propio Ratzinger, que entonces era un joven teólogo, reconoce que la Iglesia ha estado cerrada a la modernidad, que Santo Tomás está ahí, es admirable, sí, pero luego se han hecho muchas cosas y no se pueden cerrar. De declarar algo como filosofía perenne, que tampoco le hizo mucho bien al tomismo. Bueno, de todas maneras, damos por sentado que lo que tú acabas de decir, hay que abrirse a la modernidad. ¿Qué es la modernidad? ¿Qué es la antigüedad? ¿Qué es lo más válido, la antigüedad o la modernidad? Vamos a ver, yo digo que la modernidad no se entiende sin la antigüedad, por eso digo que la filosofía hay que estudiarla a partir de los griegos. Fíjate que Santo Tomás lo que hace es proponer, repensar toda la doctrina cristiana a la luz de Aristóteles, que había quedado un poco oscurecido por la sombra de Platón, que en su momento también pareció muy escandaloso y tuvo problemas en vida. Y el tomismo fue prohibido en algunas universidades. Fue declarado filosofía perenne muchos siglos después, o filosofía oficial de la Iglesia, pero en su momento fue una cosa muy novedosa y escandalizó a muchos. Pero así como él dijo, aquí tenemos el aristotelismo, es una herramienta muy buena para, a través de ella, reflexionar sobre la fe católica, con el mismo derecho, los existencialistas pueden usar el existencialismo y reflexionar, como por ejemplo Gabriel Marcel, que era un existencialista católico. El existencialismo católico tuvo un recorrido bastante corto, pero bueno, con el mismo derecho que Santo Tomás reflexiona sobre el Evangelio a la de una filosofía, a los demás creyentes les asiste el mismo derecho. Incluso el marxismo, que muchas cosas está superado, pero también la teología de la liberación en algunas cosas se apoyó en el marxismo y también tiene aportaciones nuevas. Hoy también el marxismo está muy obsoleto, pero también Marx tampoco era ningún imbécil, ¿no? El peor son los marxistas que vinieron después que no han leído a Marx. Pero el querer, ahora mismo la teología está haciendo pensando a la luz del idealismo postkantiano, de ver poco la revelación es el ser que se va revelando a través de la historia. Está dando frutos muy prometedores en el campo protestante con Wolfgang Pannenberg, bueno, que murió hace poco, pero su escuela sigue, y en el mundo católico con Andrés Torres Queiruga. Y yo creo que están reflexionando a la luz de esa filosofía, está dando frutos muy prometedores. ¿Que puede escandalizar a alguno? También escandalizó Santo Tomás cuando decidió que había que utilizar a Aristóteles como herramienta hermenéutica para entender la doctrina. El mismo Evangelio ya es una interpretación, porque los evangelistas son seguidores de Pablo de Tarso, de la línea evangélica de Pablo de Tarso, y son muy helenizados, y aquello ya no es una crónica, es una reflexión de unas personas con estructuras mentales griegas que reflexionan sobre unos ecos orales de un señor que habló en arameo. El propio Evangelio de Juan Jesucristo no lo habría entendido.
el logos preexistente, no es que hubiera estado de acuerdo, es que no lo habría entendido. No, es que pasa una cosa muy curiosa. La gente en general, los cristianos en general y los anticristianos también, no se dan cuenta de lo que tú acabas de contar, que realmente el cristianismo debería llamarse pablismo más que cristianismo, Sí, ¿no? en gran parte sí. Hubo otras corrientes, el marcionismo, los gnósticos, pero ¿qué pasa? Pablo es un gran viajero, tiene más capacidad de organización y un poco el que sale con la suya, organiza la iglesia. Jesús nunca organizó ninguna iglesia, él es judío ortodoxo del pesebre hasta la cruz. La iglesia es algo que se va organizando a medida de muchas comunidades cristianas. Como referente lejano está Jesús de Nazaret, pero Jesús lo único que hace es anunciar la inminente llegada del reino de Dios a sus correligionarios. Su mensaje no es universal. Luego eso recogido por unos San Pablo, que es un judío helenizado, por los evangelistas, que también son helenizados, y lo que tenemos ya es una reinterpretación. Es curioso porque precisamente San Pablo es un hombre que inicialmente es anticristiano y es un hombre que se dedica a perseguir. En principio sí, luego parece, él dice, a raíz de un trauma, él dice un accidente de caballo, pues será Sí, lo lo que de que sea, vio la luz en la puerta de Damasco, ¿no? cambia y entonces contacta con la primitiva comunidad cristiana bajo el mando de Santiago, el hermano de Jesús. Lo de la primacía de Pedro también los historiadores lo ponen muy entre paréntesis. Tienen bastantes algunas discrepancias porque el mensaje de Jesús en principio no es universalista. Es Pablo el que dice hay que avisar a los gentiles que el reino de Dios está por llegar. Entonces se plantean las discusiones si hay que ser judío para ser cristiano, pero el principio del cristianismo, los nazarenos, es una secta más del judaísmo. Entonces, si hay que ser judío y circuncidarse o no ser judío, si puede. Y ahí hay discrepancias con las primitivas, con alguna de las primeras comunidades, porque al final sale la teología de Pablo, es una teología bastante potente, bastante bien pensada y es el que tiene más capacidad de organización. Es curioso, pero precisamente tenemos a Pablo como creador, a San Pablo como creador del cristianismo, porque es así, lo miremos como nos dé la gana, Sí. y precisamente este hombre que es judío, los enemigos más acérrimos del cristianismo, que precisamente en ese siglo XVIII, ese siglo XIX, van a ser los grandes enemigos de la Iglesia Católica, son precisamente judíos, como Marx. Sí, Marx, Freud, que realmente ya desde San Pablo se alimenta un sentimiento antijudío, porque en principio... Siempre un sentimiento anticristiano de los judíos, ¿no? Y un sentimiento antijudío de los cristianos. Sí, bueno. Fíjate que los evangelios Sí. a Pilatos le ponen de cobarde, pero que en principio tiene más, la muerte de Jesús es más achacable a los judíos que a los romanos, que los romanos no tienen nada que temer de los cristianos. No, y que además les da igual. Yo entiendo que a los romanos esta guerra ni les iba ni les venía. Además, creo que se expresa así en algún momento, en el sentido de que este no es mi problema, resolverlo vosotros, ¿no? Sí, no, pero en principio la idea es que la muerte de Jesús es más achacable a los judíos que a los romanos. Yo creo que no, y además incluso la historia de Barrabás yo creo que es un invento, vamos. Una cosa es que en la Pascua judías, según las leyes, pero vamos, iba un romano a liberar a un señor porque era la Pascua judía. Los romanos eran respetuosos con las religiones de los pueblos que conquistaban, pero no seguían las tradiciones de... Digamos que las permitían, pero no... Las permitían, pero no actuaban sobre ellas. No, claro, pero de hecho si Jesús hubiera dicho que era Dios, cosa que no lo dice, esas son elucubraciones teológicas posteriores, los romanos no lo hubieran crucificado, lo hubieran lapidado los judíos por blasfema. Pero ahí Pilato no habría ni tenido el trabajo de lavarse las manos, se hubiera pasado la patata caliente. Si es por los romanos es porque él predica el reino de Dios, que es el reino de Dios sobre la tierra, que incluye la liberación de Israel de todos los enemigos e invasores. Por eso lo ejecutan por razones políticas, no religiosas.
Ujú. Bueno, estamos desvariando un poco porque Sí, un habíamos poco empezado a hablar aprender a sobre todo. pensar, ¿no? Sí, Y sí, sí. hemos convertido tu libro en un libro de historia y un libro de filosofía, Sí, que lo es. pero es de historia de la Es filosofía que lo también. es, ¿no? Pero todos los filósofos posteriores han tenido que un poco situarse ante el cristianismo, sea a Sí. favor o en contra, pero curiosamente de una formación escolástica muy sólida, porque hay mucho la nueva pedagogía, el niño tiene que pensar por sí mismo, no, primero tienes que estudiar lo que han pensado los demás. Y los grandes pensadores no han salido de escuelas libertarias, Samuel Hill, no, han salido de escuelas donde se han tenido una formación muy sólida y muy tradicional, que les ha servido para criticar la propia formación sólida tradicional que han tenido. Es decir, siempre han sido hijos, ellos se han dedicado a criticar de quién era su padre, digámoslo así. En parte sí, pero vamos, salen la mayoría de los Descartes salen los jesuitas, Voltaire también, y reconoce la deuda que ha tenido con ellos. De hecho, cuando se disuelve la orden, algunos de sus antiguos maestros lo reciben en su finca de Ferney, que tenía así una casa grande porque Voltaire llegó a ser muy rico, y reconoce la deuda que tiene con ellos, la deuda intelectual. O sea, yo creo además que la supresión de la orden fue un error por parte del Papa que fuera, una cosa demasiado drástica. Pero bueno. Quizá porque políticamente, y perdona que te corte, quizá porque políticamente esa orden siempre estaba tratando de controlar a la Iglesia como tal. Vamos a ver, tenía un cuarto voto, aparte de todos los votos, probeza, obediencia y castidad, de obediencia al Papa. Claro, el Papa era un jefe del Estado, de un Estado. Claro. De un tercio de Italia. ¿Eh? De un tercio de Italia. Claro. Y con una gran influencia sobre los reyes de otros países. Que tiene un voto de obediencia a un jefe de Estado extranjero, comprendo que es incómodo. Pero de todas formas, creo que la cosa se podría haber arreglado un poco mejor, porque muchas misiones jesuitas y tal, y muchas universidades, fue un daño muy grande, y yo creo que tenía, probablemente muchos jesuitas se lo ganaron a pulso porque hicieron todo lo posible por torpedear la enciclopedia, pero creo que eso se podía haber arreglado de una forma más civilizada. Igual que la expulsión de los judíos, la expulsión de los moriscos, esas cosas hay que arreglarlas con un poco de más mano izquierda. Pero bueno, el caso es que todos se posicionan en el mundo occidental una educación cristiana y se posicionan a favor o en contra de ella. Has hablado de una educación cristiana, que no católica, porque precisamente todos esos problemas que surgen en el 17, incluso antes, provienen también de la Reforma. ¿La Reforma influye mucho a esos cambios? En gran parte sí. Primero sí, que Lutero a mí no es una persona que a mí se me haga simpática, pero de todas formas, si la Iglesia Católica hubiera entendido alguna de las cosas y no se hubiera cerrado, y claro, luego hubo la contrarreforma que fue una cosa un poco demasiado así, pues ahora se fastidian, ¿no? Claro, está Leibniz, Kant, que vienen del mundo protestante, Descartes viene del mundo católico, efectivamente una cristiandad dividida, probablemente por falta de diálogo entre ambas partes. Cuando Lutero clavó sus tesis en la puerta de la iglesia, creo que hubiera sido mejor intentar dialogar, entenderse, que no lo que pasó. Pero bueno, tampoco se hicieron las cosas muy bien. Y a partir de allí, pues tienes eso, digo cristiano, porque Leibniz y Kant vienen de la Alemania protestante, Locke y Hume de la Inglaterra anglicana, supongo, ya no sé qué secta tendrían, y Descartes, pues del mundo católico. Todo eso influye mucho, pero yo me voy a salir todavía un poquito más. Estamos hablando de filosofía, estamos hablando de historia, y a mí me llama poderosamente la atención, yo por mi, como decía, tú te acordás del Capitán Tan, Valentín el Locomotoro, decía el Capitán Tan en aquellos programas de televisión española, mis viajes por todo lo largo y ancho de este mundo. Y ahora soy yo, el abuelo Porretas, que dice, mis viajes he estado muchas veces en países musulmanes, pero no un rato, sino he estado viviendo en países musulmanes. Ellos tienen quizá el mismo problema que tienen los cristianos, y es la ruptura
por lo menos entre chiitas y sunitas, y algún apartado más, es decir, no solo hay los dos grandes bloques, como pueden ser protestantes y católicos, hay más bloquecillos por ahí sueltos. Eso es también podríamos considerar a la religión islámica como un movimiento también filosófico o perteneciente a un movimiento filosófico dentro de ese apartado, dentro de esa zona geográfica, dentro de esa gente que vive por allí. Yo creo que el Islam y el catolicismo son religiones. Otra cosa es que filósofos hayan intentado estudiar la doctrina y el evangelio a la luz de una filosofía. Pero una cosa es la filosofía y otra es la religión. El Islam dio muchos filósofos y tradujeron a filósofos griegos y hicieron una labor muy importante. Pasa que a partir del siglo XIV, digamos, cuando Europa sale de la Edad Media, el Islam entra. El Islam no ha pasado la Ilustración. Y hoy la Iglesia Católica a trancas y barrancas y con mala cara, pero tiene que hablar de libertad religiosa, que no se puede perseguir a nadie por sus creencias, los derechos del hombre y todo eso. Tardíamente, pero poco a poco ha asumido la Ilustración. No le ha quedado más remedio porque si no se quedaba ya en nada, ¿no? Y yo creo que el Islam no. Yo me interesé mucho, yo como matemático he estudiado mucho la ciencia del Islam. De hecho, he traducido códices matemáticos árabes. Y me ha interesado mucho y han sido muy importantes, entre otras cosas, porque gracias a ellos Occidente recupera Grecia a través de traducciones árabes. Yo, Santo Tomás no sabía griego, tenía las traducciones latinas de los textos árabes de Aristóteles. La labor que hicieron fue importantísima. Y la labor que hace Alfonso VI cuando toma Toledo, cuando decide no se va a tocar ni una mezquita ni una sinagoga, vamos a vivir en paz de las tres religiones, ahí hay una labor de intercambio cultural extraordinario, se crea la escuela de traductores a través de los árabes. El problema es que a partir del 13 o 14 ya se dejan hacer traducciones del árabe, porque ya se tiene textos griegos, ya se empieza a textos griegos que vienen de Oriente, y los árabes entran en una línea más fundamentalista que yo creo que no han salido y que no acaban de asumir la Ilustración. Y la Iglesia tuvo que asumirlo. Es cierto que muchos de los libros ilustrados los puso en el índice, pero al final tuvo que aceptar suprimir el índice y tuvo incluso que reconocer, y Juan XXIII lo dijo claramente, de los derechos humanos la Iglesia hemos aprendido de los de fuera. La verdad es que me vienen varias cosas a la cabeza. Me vienen a la cabeza interpretaciones, por ejemplo, yo recuerdo un profesor de filosofía, estamos hablando del año, vamos a ver, 67 o 68, y quiero recordar a un profesor de filosofía que cuando hablaba de Marx decía ese judío irreverente lleno de mala fe. Jamás se me olvidará esa frase. ¿Hasta qué punto la filosofía va hacia adelante o va hacia atrás con gente como Marx, como Engels o como esos psiquiatras, psicólogos, filósofos que huyeron a Estados Unidos cuando el nazismo se hace con el control en Alemania? Que yo no lo he leído y tampoco son filósofos que me llamen mucho la atención. Yo cuando mis amigos leían a Marx, que tampoco leían a Marx, pero leían catecismos marxistas, yo leía teología por una razón. Mi situación era bastante atípica. Todo el mundo, yo entré en la universidad en el 68. Todo el mundo aparcaba la religión, el franquismo, el nacional, todo el mismo bloque. Pero era una familia católica conservadora, pero republicana. Mis padres estuvieron exiliados muchos años. Hasta el año 50 no pudieron venir. Ahora cuando te dicen la religión es un invento de la burguesía para engañar al proletariado, bueno, despacito, vamos a leerlo despacio. Luego abandoné la fe, pero con 7 años de diferencia de la mayoría de mis compañeros. Después de mientras dediqué la mayor parte del tiempo a estudiar matemáticas, pero a ratos libres a leer filosofía. Y es un tema que siempre me ha interesado por eso.
Y el marxismo, la verdad, es no es que me haya interesado, por lo que sé, pero un poco de oídas de amigos economistas, parece que esas tesis ya no son sostenibles. Pero bueno, igual que el átomo de Rutherford o de Dalton ya no son sostenibles, pero son grandes sabios que forman parte de la historia de la ciencia. Pues Marx supongo que tendrá su sitio en la historia de la economía. A Engels no lo he leído. Bueno, a Marx tampoco, a veces alguna cosa de divulgación marxista. Pero yo creo que está de mala fe, hombre, ya meterse en la mala fe de las personas es meterse en la cabeza. Pero quizá hoy no tiene el interés de que en su momento hubo muchos marxistas y se habló mucho del marxismo y era un poco la filosofía oficial de la progresía. Entonces, para entender esa generación del 68 hay que conocer algo a Marx. Pero a mí nunca me dio demasiada curiosidad y a estas alturas de mi vida mucho menos. Bueno, se nos está acabando el tiempo y no hemos hablado de lo que yo quería apretarte. Vamos a terminar con esa historia de la filosofía que estamos haciendo. Llegamos al siglo XX. Tú has hablado de que es Juan XXIII, incluso el propio Ratzinger, quien actúa para acercar las posturas teológicas a las posturas de la filosofía, digámoslo así. De la modernidad, digamos, los derechos humanos, la libertad religiosa y la libertad de pensamiento. ¿Tú no crees que se han pasado de frenada cuando ha llegado el actual Papa? Porque yo veo no una frontera, lo que veo es un precipicio entre postulados de Juan Pablo II, San Juan Pablo II. Lo estoy leyendo ahí en el cartel, no sé si te has fijado que el estudio de al lado se llama Estudio San Juan Pablo II, ¿no? Entonces, entre el Estudio San Juan Pablo II que tenemos ahí enfrente y que me recuerda a Juan Pablo II, a Ratzinger, que no es Juan Pablo II, pero digamos tiene una cierta continuidad. No hay como una trinchera insalvable con las actuales posturas que mantiene el Vamos a ver, yo creo Papa. que Juan Pablo II era un poco frívolo en un sentido. Creo que eso no lo había oído yo nunca. Hombre, la fe tiene que ver con el estudio, la lectura, el silencio, la reflexión, no con las multitudes, ni los aplausos, ni las aclamaciones. Eso convirtió a la Iglesia un poco en un circo. Ratzinger sabe mucho más, es más listo y por eso era más cauto y a veces se equivocó y pidió disculpas y tal. Yo creo que Juan Pablo II iba siempre con la seguridad en sí mismo de una persona de poca formación, no era una solidez teológica que puede tener Ratzinger o que tenía Pablo VI, y yo creo que hice un poco la Iglesia en un circo. Ratzinger es más sólido, aunque es un hombre que... Vamos a ver, Ratzinger fue discípulo de Rahner y hubiera querido ser el Rahner de su generación, pero me parece que no le llega demasiado. Y en cuestiones de teología, aparte de algunos presupuestos ya un poco obsoletos, ¿no? Pero luego es más sólido y más inteligente y más listo que Juan Pablo II y más discreto. Quizá porque le cogió mayor, pero a mí esos espectáculos me parecía que no tenían nada que ver con la fe. Eso que yo carezco de fe, ¿no? Pero me molesta que se convertir la Iglesia Quizá en un circo. Quería hacer más política que teología. A mí yo leí la primera encíclica, la leí, ya no la recuerdo, sé que no me llamó mucho la atención. Sus homilías me parecieron bastante pobres. Y luego este señor parece que intenta un poquitín, creo que a veces habla de más, pero bueno, parece que se ha encontrado un problema de una curia que hay que reformar y debe tener muchos problemas. No es muy profundo teológicamente, pero bueno, no sabría qué decir, hay que esperar. Hay que esperar. Estas cosas hay que dejarlas como el café, que dejen pozos en el fondo de la taza, ¿no? Porque de hecho, hombre, dicen que dieron marcha atrás al concilio. Hombre, el concilio tampoco dio para tanto, dio un poco, pero un poco entre los cristianos la idea que el último juez es tu propia conciencia, no la Iglesia, cosa que dijo Santo Tomás. Pero los teólogos lo decían con la boca pequeña. Pero ya dentro de los creyentes, cuando Pablo VI publicó La Humanae Vitae, no hubo una explosión demográfica en los países católicos. Decidieron que
que el Papa hiciera lo que quisiera, pero cada uno tiene su propia conciencia, no la conciencia del Papa. Y de hecho, pues los católicos leen a Hans Kuhn, leen a Sillebeck y lo que diga el Papa les da igual. Entonces, hay una libertad de pensamiento, aunque y una libertad de conciencia dentro de la Iglesia que ya es irreversible. Después al Papa le gustará más o menos y dirá más o menos, pero este señor en eso creo que es más cuidadoso de no condenar a teólogos ni nada. Bueno, volvemos al problema del reloj de arena ese que tengo yo ahí y que es un problema. Vamos a volver a tu libro, porque hemos hablado mucho de filosofía y de historia que creo que nos gusta a los dos hablar. Sí, soy... Contra la estupidez, dices, aprende a pensar, pero ¿cuál es la estupidez que tiene hoy en día la raza humana, sobre todo la que vive en la piel de toro? Vamos a ver. Primero, muchas veces la incultura. Tú a veces hablas a los ministros y dices, pero estos no habrían aprobado el examen de ingreso que hicieron a los 9 años. O sea, yo lo hice con 10. Bueno, los 10 sí, pero... No, con eso me quería meter contigo porque digo, me voy a meter con él a ver si le pillo en alguna. Sí, no. Yo sospecho que sacaste un 9, un sobresaliente, quizá matrícula de honor. No, yo hice un bachillerato muy mal, aunque no me digas. Con muchos altibajos, bueno, por problemas que no voy a contar ahora. Vale, no, pero bueno, en preuniversitario, fíjate, suspendí las matemáticas varias veces. En preuniversitario fue cuando me centré, ya estudié una carrera razonablemente buena, a fuerza de codos. Hay compañeros mucho más listos que yo que son catedráticos de universidad y a lo mejor estudiaban menos, pero bueno, yo no... Dices que la estupidez viene de la falta de formación. En gran parte una falta de cultura, o sea, ves que la gente está... no aprobarían el examen de ingreso que hicimos nosotros. Estoy convencido de que no. La revalida cosa, primero, hay que estudiar historia. ¿Cómo hoy se puede predicar el comunismo? No sabemos lo que ha sido el comunismo. ¿Y de dónde viene? Y de dónde viene y los resultados que ha dado. Y después porque muchas veces los hombres o las personas dedicamos más... renunciamos antes a nuestros intereses que a nuestras ilusiones. Tú has sido un viejo comunista que has luchado contra el franquismo. Decir, no, la lucha contra el franquismo era justa, luchar contra la dictadura siempre es justa, pero la bandera era equivocada. Claro, si vas estupendo, comunista, no, ahora tengo no que rectificar las ideas, sino cambiar la imagen que tengo de mí mismo. Y eso es muy difícil. Y muchas veces una persona está discutiendo por sus ideas y te das cuenta, no, estás discutiendo la imagen que tienes de ti mismo, porque cuando te digo algo en contra, te vuelves sordo. Es que el problema de los comunistas, cuando luchan contra la dictadura franquista, es que se les olvida que ellos están defendiendo una dictadura, ¿no? Bueno, la verdad es que la mayoría de los comunistas, que yo, compañeros míos que lucharon, estaban en el Partido Comunista para luchar organizadamente contra el franquismo. Marxistas-leninistas propiamente, de hecho, cuando muere Franco, los más lúcidos como Álvarez Arecio y Soletura pasaron al PSOE, Ramón Tamames, Antonio Escotado todavía más a la derecha, y luego otros se fueron a su casa, otros se han muerto, y de aquello no quedó nada. Ahora estos se quieren ser herederos de los comunistas que lucharon contra el Franco. No, hijo, cuando murió Franco vosotros no habíais nacido todavía, no tenéis nada que ver, nada que ver. Y de hecho luchaban contra la dictadura y luego ya se vería, y de hecho pues los comunistas, cuando llegó la transición, admitieron la monarquía, la bandera española, muchas cosas, y se volvieron socialdemócratas porque era indispensable para hacer una transición pacífica y no tener otra guerra civil. Bien, hemos hablado de esa estupidez por falta de cultura. ¿Cómo lo resolverías? Bueno, primero hay que estudiar más, hay que saber más. Ya, pero es que el gobierno no está por la labor de que la gente tenga formación. Nuestra sistema educativo es para formar ignorantes. Se engañan a los niños entre aprobados por misericordiosos, aprobados por imperativo legal, aprobados por presiones de la inspección, aprobados. Al fin llega un niño a los 16 años que no sabe leer un texto. No digo un texto filosófico, si está en una fábrica y le dan el folleto de instrucciones de la sierra mecánica, de un soplete, no lo entiende. Ya no digamos el geométrico decimal, las fracciones, son músicas celestiales. Si ese niño ha estado 10 años escolarizado y no sabe ni entender un texto, ni la tabla de multiplicar, ese niño ha sido engañado. Sí. Este es un engaño, lo cual es malo, sobre todo para las familias
pobres. Mis nietos estudian en un colegio público, en un colegio privado muy caro, ya saben mucho, pero aprenden a cambio de mucho dinero lo que mis hijos aprendieron gratis en el instituto Entonces a lo público. mejor la dictadura no fue tan mala. Claro, pero entonces el problema es que al bajar el nivel, quien puede se va a la privada y de hecho muchos de los que hablan de las grandes ventajas de nuestro sistema educativo público, los hijos los lleva a la privada, porque los experimentos pedagógicos con los hijos de los demás, a ser posible los hijos de los pobres, Sí. la élite a colegios públicos. Entonces, cuando yo estudiaba no había muchos institutos, pero la enseñanza pública era la mejor y además todos los profesores de la privada, incluso los marianistas, los jesuitas de élite, tenían que pasar por las reválidas bajo un tribunal de profesores de la enseñanza pública. Todo eso se quitó porque por demagogia barata y ahora hay gente que está escolarizada de los 6 a los 16 y se le ha engañado. Ni sabe un oficio, ni puede aprenderlo, porque incluso para aprender a ser electricista tienes que saber leer el folleto explicativo de las herramientas. Se les ha engañado. Claro, su mundo es muy pequeño y no tienen dónde desarrollar la inteligencia. Y luego hay ciertos vicios de la inteligencia. Uno es ese, que todos nos gusta ser estupendos y rompedores y decir, no, yo he hecho muchas tonterías. Es mejor reconocerlo y dejar de ser un tonto a tiempo completo y decir que he luchado por cosas que a lo mejor no valían la pena. Y como has luchado y has dedicado muchas horas, dices, es tiempo perdido. Pues a lo mejor sí. Yo he luchado por causas que a lo mejor no lucharía. Perdí el tiempo. Bueno, como tampoco maté a nadie, no he hecho Sí. no he cometido cosas, errores irreversibles, pero a lo mejor tiempo que podría haber dedicado a otra cosa. Pero tienes que reconocer que has hecho muchas tonterías en el pasado, es duro, pero es la única manera de volverte inteligente. El que dice, no, yo a los 50 soy el mismo que a los 20 años. Pues chicos, si en 30 años no has gestado una sola idea no has nueva. Evolucionado, ¿no? Bueno, Ricardo, tenemos un serio problema. Y yo quería preguntarte lo siguiente. Vamos a ver, yo ahora me voy por ahí por la Gran Vía y paso frente a una librería de esas que hay tan maravillosas hoy en día y veo tu libro, que además apenas destaca, ¿no? Un libro de color amarillito. No se ve, no se destacan bastante, sí, sí, sí. Allí en medio del escaparate. ¿Por qué tengo que comprar este libro? ¿Por qué tengo que leer este libro? Claro, es que el autor es como mis nietos. ¿Por qué dices que tu nieto es el niño más guapo? Hombre, porque es mi nieto. No, venga, yo sé que tú eres un hombre que no me va a contar una milonga, sino que me va a decir una realidad pensada, además. Tienes muchas lecturas encima. ¿Yo? Sí, por lo que de historia y filosofía. Quiero decir, no sé si aprenderías mucho con mi libro. A lo mejor aprendo algo, ¿eh? Siempre. A lo mejor sí, pero quiero decir... No, a lo mejor no, seguro, siempre aprendes algo. A mí lo que me gustaría es que gente que a lo mejor un poco reacia a la filosofía empiece a leer filosofía. Y además, hombre, no digo que se meta con la crítica de la razón pura ni la fenomenología de Hegel. Eso ya es muy fuerte. Pero bueno, hay muchos textos de Voltaire, cartas de Voltaire preciosas, Demócritus. Sí, pero no me estás respondiendo porque tienen que leer tu libro. No, para que te le entren ganas de seguir leyendo filosofía. Vale. Pero eso como me parece que tú ya lees filosofía... No, yo no leo filosofía. Bueno, yo ya no leo nada. Ah, pues muy mal. Te cuento. Pues entonces empieza por Epicuro, que dice, todo el mundo debe filosofar. Yo tengo unos 5.000 libros en casa, aproximadamente, y yo antes leía mucho porque por mi trabajo me pasaba muchas horas sentado sin poder hacer nada, porque yo trabajaba en por si pasa algo. Sí, sí. Entonces el por si pasa algo hace de que estés horas y horas sin saber qué hacer, y entonces leía. Desde que estoy en la radio, que son los 6 años que llevo jubilado de militar, me llegan montones de libros para que yo los presente en mis programas. Sí. No, ¿Y sabes lo que pasa? Que no leo ninguno. Me traigo al autor, como he hecho contigo, el autor me lo cuenta y me ahorro tener que leerlo. Lo que decía Oscar Wilde, bueno, Oscar Wilde era como era, decía, cuando tengo que reseñar un libro, no hay que leerlo, porque si no te haces una idea y ya no eres imparcial. Muy bueno. Bueno, Ricardo Moreno Castillo, solo me queda decirte una cosa, y es gracias. Gracias por venir. Y además espera... Dime. Que te voy a hacer otro regalo de otro libro. No me digas. Mío. Ricardo Moreno, ¿qué de nuevo? Chesterton.
Pues Es muy interesante. otro de mis hijos un poco mayor que este. Ha Bueno, salido hace pues unos tenemos meses. que hablar otro día de tus Cuando otros tú hijos. quieras. ¿Eh? Porque Chesterton, un señor que siempre me interesó, Sí. también es católico convertido en la edad adulta, por lo tanto su pensamiento religioso también me interesa. Bueno, pues te lo agradezco, te agradezco este, te solicito si tienes a bien dedicármelos y bueno, pues solo me queda un minuto para decir, queridos amigos, espero encarecidamente que la semana que viene estéis con nosotros en este programa que traerá a otro autor, traerá otra obra muy diferente, pero que no os defraudará. Amigos, hasta la semana que viene.